Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben, si es primera vez que usted está aquí con nosotros, por favor no se vale que no presione la campanita para que le avise YouTube de que ya tenemos un nuevo programa de arriba, en el aire, como decimos nosotros, ¿verdad? No se vale que no llegue hasta el final, sobre todo hoy con un tema tan importante que vamos a tocar, lo vamos a dejar para el final porque hablar de algo tan terrible como el tema de las maras y en especial toda esta historia del lobo y todo lo que hay atrás del tema de las maras, el traslado a la prisión, todo ese tema lo hace sumamente interesante y peor aún no se vale que no lo cuente, que no lo comparta, porque recuérdense que esto es bastante didáctico, tratamos de hacerlo lo más didáctico que podamos, objetivos, pero tampoco sin mentiras y sin aprovecharnos del espacio. Así que hoy, como les mencionaba, salud con café, ¿verdad? Tenemos un invitado especial que amerita que esté aquí, pocas veces da la cara, y es que el Procurador de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, buenas, qué gusto de saludarte y gracias. Alejandro Córdoba es su nombre, ¿verdad? Es un hombre que viene de ser un líder universitario de hace mucho tiempo, como solía ser antes la Universidad de San Carlos, y los líderes ahora, la Andívar y otras universidades son los que permiten o permitían, ahora no se da, ¿verdad? Está cooptado ese tema de los liderados en las universidades, abogado y notario, pues si nos podemos hablar de su currículum, sobre todo en el área de derechos humanos, ha sido magistrado de sala, varias veces candidato a procurador de los derechos humanos, en un tema que también ustedes ya lo saben, donde aunque salga en primer lugar en el punteo, no necesariamente era el electo, ¿verdad? Y ahora sí, pues digamos, después de ¿qué? De la tercera. Intenta. Después de la tercera, electo el procurador de los derechos humanos. Alejandro, muchas gracias por aceptar venir a charlar, ¿verdad? A charlar, a tomarnos un cafecito y hablar de temas importantes. La gente, primero, no sabe realmente qué es el procurador de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando se creó, hay gente que cree que siempre ha existido, no sabe cuál realmente es su papel. Hay mucha confusión cuando uno habla del tema de derechos humanos en general, piensa en defensores de delincuentes, en defensores de los malos, aquellas escenas de aquella familia, bajate de ahí bebé, cuando estaban los que habían tomado aquel centro preventivo para menores de edad y la procuradora ahí. O lo ven como el hombre que está dedicado a joder al presidente, amparo tras amparo, como era el procurador anterior. O sea, no hay claro realmente cuál es el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y ahorita menos, ¿verdad? Hay que hablar de qué está haciendo ahorita la oficina del procurador o el procurador, el comisionado. Aquí va, fuera de cámaras, y ahora decimos de cámaras, decimos de apodo el fantasma, porque nadie lo ve, el ausente. Bueno, vamos a ver esa oportunidad. Pero no podíamos dejar de invitarlo para hablar del tema de las maras y en especial de esto que fue noticia en todas partes, merecedor de una caricatura, que eso es fantástico, donde dice uno, bueno, el encargado en contra de la tortura, de tratos crueles, y como se llama el tema, vamos a hablar, y el señor procurador ayudaron al lobo para que lo trasladaran de una prisión de alta seguridad y lo regresaran a la que él quería, al hombre, uno de los hombres más temidos, odiados en este país, que está en un porcentaje muy alto en manos de las maras. De todo eso vamos a hablar, así que no se vale que no se quede. De nuevo, Alejandro, bienvenido. Gracias Roberto. Pues para mi persona. Por eso, ¿qué es la PDH? Sí, bueno, ¿verdad? En primer lugar, pues gracias. Queremos nosotros los constituyentes. Por el espacio que nos dan, porque es sumamente importante estos espacios para que nosotros como funcionarios públicos también podamos tener ese contacto tan importante con la población guatemalteca. Déjame contarte de que la institución del Procurador de los Derechos Humanos pues ha sido una figura muy importante en el país, pero antes de hablar de ello, creo que tenemos que ir un poquito más atrás de la historia. Creo que tenemos que recordarnos del enfrentamiento armado, donde se llevaron a cabo muchos vejámenes, donde realmente el respeto a la persona, a la integridad de la persona,
no se respetaba, pues, ¿verdad? No había aquella situación de que podían entrar en 10 horas de la noche a traer a alguna persona, a desaparecerla, y donde se dieron tantos conflictos de personas abusadas en sus derechos, maltratadas y hasta desaparecidas, pues, ¿verdad? Esto pues fue menguando a la situación, y como todo en la vida es un proceso. Después de los acuerdos de paz y principalmente la reforma constitucional de 1985, donde tú fuiste parte de esta reforma de la Constitución, ustedes pues tuvieron esa visión tan importante de velar por el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la dignidad del ser humano, y se crearon 3 figuras sumamente importantes para nuestro país que marcaron y están marcando la historia de nuestro país, como es la creación de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que valga la redundancia. Y la población guatemalteca pues lo debe de conocer también, que nosotros como guatemaltecos fuimos los pioneros en la creación de una figura del Procurador de los Derechos Humanos, del Ombudsperson, ya, o el Defensor del Pueblo. En América Latina, el primer país que tuvo Procurador de los Derechos Humanos pues fue Guatemala, gracias pues a esa visión tan importantísima que tuvieron los constituyentes en ese momento, pero realmente crearon una figura muy especial con ciertos elementos claves y ciertos criterios, porque si no hubiera sido una figura lírica, una figura de adorno, donde no hubiera tenido un espacio sumamente importante para la sociedad, creemos muy bien que por ser comisionado del Congreso, mucha gente piensa que pertenece directamente al Congreso. Efectivamente es electo por el Congreso, es un comisionado del Congreso, pero la misma Constitución de la República le da su independencia administrativa y funcional totalmente, para que de esta forma no tenga algún órgano del Estado que pueda venir y tergiversar esos criterios. De esta forma encontramos la figura del Procurador de Derechos Humanos, que es la persona que supervisa que los funcionarios públicos no violenten los derechos humanos a los guatemaltecos. Ya piensan que el Procurador de los Derechos Humanos es un todólogo, pero no es así, sino realmente lo que busca es de que el Estado no abuse de su poder, ya, ante los guatemaltecos en este caso. Entonces la función del procurador es sumamente importante, pues. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, 2 de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente, o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle: para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Bien, digamos que para dejarlo claro, porque el tema de primero, esta es la primera constitución que empieza con el tema de derechos humanos, sí. Y después de todos los derechos, nosotros como encaminemos la asociación política que tengo el honor de dirigir, tenemos una campaña para dar a conocer ese tema. Estamos trabajando con la Procuraduría precisamente ese tema de defiende tus derechos, conoce tu Constitución. Sí, ¿verdad? Es algo muy importante, sí. y queremos darlo nosotros en primicia, pues, ¿verdad?, ante la población guatemalteca. Nosotros como guatemaltecos tenemos mucho que agradecerle a estas personas que tuvieron una visión sumamente amplia y futurística al aspecto de nuestra Constitución, ya que es una Constitución sumamente completa a nivel nacional y mundial, también muy reconocida. Entonces nosotros creemos que tenemos también que reconocer ese valor de los guatemaltecos. Hoy por hoy, en los próximos días, tenemos un magno evento de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el cual pues vamos a rendirle un homenaje
a los constituyentes que se encuentran todavía con nosotros, pero también a las personas que ya no se encuentran con nosotros, también se les va a dar un presente, pues, ¿verdad? A los familiares, pero lo más importante, que vamos a tener 2 días de capacitaciones, donde los mismos constituyentes le van a explicar a nuestra juventud, como en el área de educación, le van a explicar a nuestra juventud qué vivieron ellos en la creación, de la reforma de esta Constitución, porque es algo sumamente importante dentro del trabajo del Procurador de los Derechos Humanos. No solo está la procuración, la creación y la tramitación de expedientes, sino también es la difusión de derechos humanos. Y entonces, de esta forma, pues nosotros estamos cumpliendo 40 años de vida ya de la institución del Procurador de los Derechos Humanos con la reforma constitucional, pero también queremos nosotros brindarle ese homenaje, ese honor a quien se lo merece, como son los señores constituyentes de ese momento, y ellos van a ser las personas galardonadas en este evento, pero también vamos a tener la presencia de varios colegios y escuelas donde los señores... Para formarlos, capacitarlos, informarlos. Transmitir esa es la parte que me gusta. Esa es la parte que me gusta, digamos, y ojalá podamos hacer un convenio ahí de dedicarnos a dar, a conocer y a enseñar la Constitución con énfasis en el tema de derechos humanos. Y es que la Constitución tiene 40 años, por eso la Procuraduría de Derechos Humanos está cumpliendo 40 años. Pero digamos que es proteger a la población del mismo Estado, ¿verdad? Se creó el Tribunal Supremo Electoral, no lo creamos los constituyentes, lo crearon el gobierno transitorio de los militares para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Los constituyentes pues lo mejoramos y hay que fortalecerlo, hay mucho que hacer en ese tema, ¿verdad? En el Tribunal Supremo Electoral, que es el método, la institución, la forma en que el ciudadano delega en una persona electa el poder que está en sus manos. Pero para que esa persona no abuse, pues está el Contralor de Cuentas, que tiene que contar las costillas y ver que no robe y poner la denuncia correspondiente. Está la Corte de Constitucionalidad para que el funcionario no viole la Constitución. Eso no existía tampoco. Y entonces está la figura del Procurador de Derechos Humanos para que ningún funcionario público viole los derechos individuales y colectivos, los derechos inherentes a la persona, lo cual no existía. Y es que todos ustedes que tienen menos de 50 años ya vivieron con ese tema, no saben lo que es que el gobierno los secuestre, que los torture, que aparezcan después de meses de haber estado encarcelados y torturados, o que nunca aparezcan, que es un tema que todavía sigue, la forma en que utilizaron a las familias, la niñez, todo lo que el Estado de una u otra manera hizo. Y ahí es donde se encuentra el tema, porque eso fue lo que le tocó a los primeros procuradores cuando todavía no se había firmado la paz. No, por eso realmente nosotros, como esta administración, se ha enfocado sumamente en lo que es la educación en derechos humanos. Hoy por hoy, pues nosotros creemos que es parte de la historia y el legado que podemos dejar. Nosotros tenemos como 5 programas específicos en derechos humanos, pues, y queremos que la población guatemalteca conozca sus derechos humanos desde las primeras edades, no que lo conozcan cuando lleguen a la universidad o que tengan estudios más avanzados de maestrías y doctorados, sino realmente tenemos que tener una cultura en derechos humanos donde nosotros pues tenemos que nacer con ella y ver los derechos humanos como miramos matemáticas, ciencias, historia en los primeros años. Tenemos programas que se denominan cuentacuentos, que es para niños de 6 a 8 años. Tenemos también el programa de traslademos las experiencias, es donde las personas adultas tienen ese contacto con los jóvenes de 6 a 9 años para que puedan transmitir esas experiencias, que es lo que nosotros queremos hacer hoy por hoy con los señores constituyentes y dejar esta programación. Formación en materia de derechos humanos. Y también... Solo para que la población no crea que el trabajo que se está haciendo, también tenemos un programa que se llama el Catecismo Constitucional, que es para estudiantes de finales ya de su carrera y para los primeros años
universitarios, y de esa forma pues nosotros estamos abarcando toda la población, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, hemos firmado un convenio para que se vuelva esta cultura de derechos humanos. Este año todas las personas graduandas en sus seminarios, principalmente el tema toral es los derechos humanos. Ya. Bueno, excelente. O sea, ya saben ustedes que la Procuraduría tiene un programa amplio, fuerte en materia de formación en materia de derechos humanos. Pero digamos, los primeros procuradores, pues todavía fueron lo que nosotros llamábamos vacas sagradas, ¿verdad? En aquel entonces, don Chalito Menéndez, García La Guardia, o sea, gente de mucho prestigio que les tocó ser procuradores cuando todavía estábamos en el conflicto armado. Tenían mucho que hacer en cuidar al ejército, en cuidar a todo lo que era limpieza social, o sea, había mucho trabajo que hacer. Después vino la etapa de Ramiro León Carpio. Ramiro León Carpio pues supo usar mediáticamente la Procuraduría de Derechos Humanos al grado que eso lo hizo presidente de la República, porque realmente era muy duro en materia de darse a conocer como defensor del pueblo, que era el nombre que normalmente se le ha procurado. Después de esa etapa vino una etapa, pues si bien más tranquila, acordémonos que Sergio Morales, por ejemplo, estuvo la etapa del abuelo Arango, como le decíamos al doctor Arango, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Sergio Morales, que fue 2 veces el Procurador de Derechos Humanos, él fue el que puso la demanda en contra de Alejandro Yamatei y el ministro de Gobernación y todo el equipo por el caso Pavo Real. O sea, nunca se hubiera sabido el caso Pavo Real, por el cual el expresidente Yamatei estuvo preso, el exministro de Gobernación, fue desde ahí. Él sacó a luz pública los archivos secretos de la Policía Nacional y ahí apareció, recuerdo yo, el caso de Ninette Montenegro, que nunca apareció su compañero, en fin. O sea, fueron procuradores que hicieron mucha bulla. Después se convirtió en algo más político, diría yo, y entonces vimos al último, Jordán Rodas, que era el enemigo número 1 del presidente, ¿verdad? Y era de apodo Amparito. Todo lo que el presidente hacía, él metió un amparo. Y todo lo que el presidente hacía, él metió un amparo. Al final se tuvo que ir del país por todos los temas y todo cómo manejó la Procuraduría. La pregunta ahora es, ¿qué está haciendo? Sí, en primer lugar, nosotros creemos... El procurador ahorita en materia de defender al pueblo o de descubrir si el gobierno está violando los derechos humanos o no. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, como conocedores del derecho, creo que tenemos que tener, ahí sí que llevar a cabo todas las etapas procesales y no acudir a lo que realmente le decimos el abuso del amparo, pues, ¿verdad? Eso es lo que tenemos nosotros por objetivo, pues, ¿verdad? Agotar todas las instancias previo a utilizar el amparo cuando no fuera necesario. Aparte de eso, el Procurador de los Derechos Humanos, a criterio muy personal, nosotros no tenemos que hacer campaña política contra ninguna acción, porque nosotros somos electos como un comisionado a través de una comisión de postulación y nosotros tenemos que hacer nuestras acciones. No tenemos por qué utilizar las instituciones como plataformas políticas o acciones para las campañas, sino realmente hacer el trabajo. Hoy por hoy, solo en el año pasado, nosotros como institución del Procurador de los Derechos Humanos capacitamos en derechos humanos a 299,000 personas en más de 3,000 lugares. Nosotros supervisamos los hospitales, supervisamos escuelas. Ahí miran ustedes que estamos nosotros estableciendo la cantidad de medicamentos, el personal, el instrumental quirúrgico. Nosotros hacemos ciertas acciones a nivel nacional conforme a lo de salud. Nosotros visitamos los 44 hospitales nacionales y los más de 1,200 centros de salud y sacamos un informe. Y este informe establecía cuántos médicos deben de haber por cantidad de habitantes, que según la cuenta internacional tiene que haber por lo menos 25 médicos por cada 10,000 habitantes, y Guatemala tiene 7.5 médicos, ausencia de médicos, ausencia de enfermeras, y también, esto no es de ahorita, pero sí tenemos que ver cómo resolvemos la situación de los hospitales, porque cada vez van en decadencia
Y esto es algo sumamente importante para el país. La salud, la educación, la seguridad son los elementos torales donde la presencia del Procurador de los Derechos Humanos ha estado presente y está presente. Nosotros hacemos estos informes y hacemos las recomendaciones necesarias a los ministros o a las instituciones que correspondan. Acabamos también de ver lo que es la supervisión a la Policía Nacional Civil en las condiciones, cómo se encuentran, cómo duermen, su alimentación, sus feriados, los descansos y todo esto, el equipo que ellos tienen, pues porque realmente a veces desgastan el equipo y ellos tienen que poner de su propia bolsa la complementación de ellos. Entonces también ahí es donde el Procurador de los Derechos Humanos está haciendo su trabajo. Nosotros llegamos en cualquier momento a las Ajá. subestaciones de la policía para ver cómo se encuentran los lugares donde duermen la Policía Nacional Civil, los uniformes, también el distanciamiento entre hombres y varones, Sí. dónde se bañan. Ese es un tema que es la algo gente tan no precario, ve. pues, Digamos, como tenemos tan mala imagen del policía, yo cuando voy caminando y me va a parar un policía me da miedo. ¿Verdad? Que me va a extorsionar, como extorsionan si no llevo bien un papelito o algo. La vez pasada por poco me quitan el vehículo porque va a fotocopia de la tarjeta de circulación y no está autenticada. ¿Verdad? Y me identifiqué todo el tema y todo. Y al final llévenselo y no se lo llevaban porque realmente lo que andaban buscando, a pesar de saber que digamos que lo podíamos denunciar o algo, era entonces, una mordida, una ayuda económica adicional a su salario. Pues la gente no ve que viven en unas condiciones terribles. O sea, no pero tienen camas también suficientes, no tienen baños, no tienen dónde bañarse. También hay que comentarle a la población que también ahí sí que, como en la viña del Señor hay de todo. Ajá. Ya encontramos pues personas negativas, pero la mayoría de Policía Nacional Civil está muy comprometida al servicio que presta la misma sociedad. Hoy por hoy en cada ascenso se reciben cursos de derechos humanos donde nosotros queremos sensibilizar al funcionario público también para que preste un servicio a la sociedad y al respeto a los derechos humanos. Y yo creo que eso ha cambiado la perspectiva. Nosotros hemos dicho que debajo de esos dignos uniformes, ya sean de Policía Nacional, del Ejército, de bomberos o de esas togas de los funcionarios públicos, de los jueces, también hay un guatemalteco que tenemos que velar porque el respeto a los derechos humanos. Bueno, entonces digamos, si el procurador llegara con su equipo de filmación al lugar, hace la inspección, sería como la mayoría de diputados que están haciendo fiscalización, haciendo sus TikTok y todo. Yo lo entiendo, es una manera de hacerse publicidad, hacerse propaganda y demostrarle a la población que están fiscalizando. El procurador no puede hacer eso, se convertiría en un diputado más buscando votos para algo. Sí, entonces, y es lo que yo decía, disculpa, es lo que le decía. Yo creo que el Procurador de los Derechos Humanos no tiene que estar cayendo en eso. ¿Cómo lo hace? Digamos, porque digamos, está bien, yo respeto mucho el tema de los policías, de verdad me consta. Fuimos nosotros en mi parroquia, queríamos pedir ayuda a la policía porque se estaban rompiendo los vidrios de los carros afuera y cuando fuimos, paramos nosotros ayudando a la policía por las condiciones en las que vivían. Pero a la gente no le agrada oír que uno está ayudando a los policías. ¿Cómo se ayuda en el tema de los hospitales? Bueno, nosotros... O sea, ya el procurador visitó todos los hospitales. Ya visitamos todos los hospitales, centros de salud. Entonces uno y lo llega que hacemos nosotros... ¿Cuál es el papel del procurador? Nosotros venimos y de primero felicitamos a los médicos. Si realmente las personas que se encuentran, ellos hacen maravillas con tan poco o nada que tienen. Ajá. Ya realmente pues ellos son los verdaderos superhéroes de nuestro país, donde ellos dan turno tras turno y esa convicción que tienen para el servicio hacia el guatemalteco es sumamente importante. Nosotros lo hacemos de conocer a los altos funcionarios con los informes que nosotros les enviamos las recomendaciones, las necesidades y lo que nosotros hacemos es venir y posteriormente hacer una segunda vuelta con un tiempo prudencial que se les dejan para que ellos vengan y subsanen todas las mismas necesidades. Si no, pues ya iniciamos una denuncia y un proceso. Ya, o sea pero creemos nosotros que sí hay que trabajar
pero trabajar de una forma preventiva, no acusatoria ni incendiaria. Si lo que nosotros Y queremos volverlo un es... trampolín político. ¿no? sí, lo que Entonces llega queremos el es procurador, que se hace la visita al hospital, hace la visita a las escuelas, digamos, Sí. hace un informe de todo lo que encontró malo, que viola los derechos de los guatemaltecos, se lo entrega al ministro y le da un tiempo prudencial, Para que después subsane. hace una segunda visita y después tocaría meterlos presos o denunciarlos. poner la Iniciamos los denuncia, procesos. ¿verdad? En contra de ellos por no cumplirlo. Sí, Ese sería el aparte, método. aparte de eso, constitucionalmente, el Procurador de los Derechos Humanos, de entre los primeros 15 días del mes de enero de cada año, entrega al Congreso de la República un informe circunstanciado donde recopila todo lo que hace de sus 17 defensorías y sus 37 auxiliaturas. Hoy por hoy tenemos 37, este año todavía inauguramos 3 más. Ya. Y el Bueno, otro entonces año... ahí tienen los diputados material de sobra para seguir con sus fiscalizaciones. No, aparte de ¿sí? eso, nosotros tenemos un lema sumamente importante, que nos estamos acercando a la población para apoyar esa necesidad de la cultura, de la denuncia, Ajá. ¿ya? Pero también nosotros miramos que es muy difícil que el guatemalteco llegue a donde están las instituciones, por eso nosotros estamos Claro. tratando de llegar a donde está la necesidad. Sí, es que la gente tiene que ver un poco de que yo voy a poner una demanda a la policía y la policía no hace nada con la demanda, dejo de poner las demandas y pierdo la credibilidad en la policía, por ejemplo. Entonces igual si voy a la Procuraduría y la Procuraduría no hace nada, y si hace algo no lo sabemos que sí lo hace, habría que darle más publicidad a ese servicio de la Procuraduría para que no sea la Procuraduría la que tenga que salir a buscar los temas, sino que atender todos los temas de violaciones a los derechos humanos por denuncias públicas. Sí, y hoy ¿verdad? por hoy lo que nosotros buscamos es la credibilidad de la población guatemalteca. Y Eso- a través eso es de estos medios, nosotros invitamos importante. a todos los guatemaltecos para que vengan y por favor denuncien sus violaciones a los derechos humanos. Nosotros estamos obligados constitucionalmente a aperturar los expedientes o hacer las verificaciones que sean necesarias. La para investigación cumplir. y poner la denuncia Así es. al Ministerio Público. Si es un delito, Ajá. nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos no podemos investigar delitos. Ya. Entonces nosotros lo que hacemos es lo referimos al Ministerio Público para que ellos realicen la investigación constitucional que Y corresponde. le dan seguimiento a ese Y tema. nosotros le damos el seguimiento. Cuando es una denuncia de niños o de mujeres, nosotros les damos todavía el acompañamiento a poner sus denuncias y también el acompañamiento a la denuncia procedimental. Hay que ver cómo, y en eso creo que contribuimos nosotros como canal, ¿verdad? Como programa aquí, el podcast, a que la gente se entera qué instituciones hay y cómo funciona. Porque en estos momentos lo que la gente dice, el procurador nunca se ve, y de repente cuando se ve a la par del lobo ayudándolo a que lo cambien, lo regresen a la cárcel donde estaba antes. O sea, ¿cuál es la historia ahí? Porque digamos, para los que no lo han visto en las noticias, ¿verdad? Pero digamos, el famoso lobo es un de los altos jeques de las maras del barrio 18, que resultó que estaba casado con una persona conocida que estuvo anteriormente en el área política, y entonces el ministro toma la decisión de trasladar a una serie de mareros, porque son los que extorsionan desde adentro, porque son los que desde adentro dirigen temas, y los pasa a una cárcel que se supone que es de alta seguridad o de alto impacto o algo, ya me explicarás de qué se trata, y de repente el abogado de Lobo gana ahí con la jueza para que lo regresen a donde estaba, ¿verdad? Y lo que la gente dice lo ayudó el delegado contra la tortura, que quién es y cómo funciona, había que contar ese, y lo ayudó el procurador, y el hombre regresó. O sea, ¿cuál es la verdadera historia? Sí. ¿Cómo es ese Mira, tema? es algo sumamente importante. Ajá. Que la misma población debe de conocer y no dejarse llevarse por especulaciones. La licenciada Batún es la jueza que dirige un juzgado de ejecución. Batún. Ella le ordena al procurador, a través de una orden judicial, Ajá. ya que haga una verificación al centro de Renovación 1 de alta peligrosidad, donde realmente ella nos pide ciertas situaciones específicas. Yo no me puedo ampliar mucho ni puedo decir específicamente cuáles son,
por la misma seguridad del informe y que aparte de eso, pues ya es parte de una carpeta judicial, ¿ya? Pero lo que sí queremos nosotros tener bien claro y que la población guatemalteca sepa es de que en ningún momento el Procurador de los Derechos Humanos ya ni recomendó ni hizo alguna situación para la que pueda solicitar algún traslado de ningún privado de libertad. Eso sí queremos que lo dejemos claro. Nosotros, no está entre sus funciones. No está entre sus funciones. Lo que pasa es de que la jueza viene y le ordena al Procurador de los Derechos Humanos, a través de una orden judicial, que verifique el Centro de Renovación 1, el de alta seguridad, y da los temas específicos y nosotros hacemos el trabajo y lo ordenado por la juez. Quien nos deja un plazo específico, no es que nosotros lo querramos hacer o no lo querramos hacer, nos ordena que lo tenemos que hacer y nos daremos un año para que luego pase por lo menos un año ahí, no se puede. Nos da días para que nosotros lleguemos, realicemos el informe. A ver, Alejandro, señor procurador, yo me imagino que el abogado del lobo, ¿verdad?, es el que presenta ante la jueza la solicitud de que lo regresen a la prisión. Algo que la población también tiene que saber es de que la institución del Procurador de los Derechos Humanos no es parte del proceso. Claro. Entonces nosotros no conocemos ni cuál fue la resolución, ni cuáles fueron los elementos que sirvieron de fundamento a la señora juez para que llevara a cabo ese traslado. Digamos, pero para entender un poquito, ¿es el abogado o es, digamos, el comisionado contra, ¿cómo se llama el cargo? Yo lo debería saber porque en mi época se aprobó el comisionado contra la tortura y tratos crueles inhumanos de los privados de libertad. Sí, pero la situación es de que... ¿Quién le pide a la juez que se meta? La cuestión es de que aquí no puede haber nada por casualidad. Aquí tuvo que ver una solicitud de una de las partes procesales, ya solicitando el traslado. Entonces la jueza viene y inicia ese proceso, pues, ¿verdad? Pero nosotros como instituciones, porque ahí nos vinculan a la OPT, que es de la tortura, también al INASIF y a la Autoridad de Derechos Humanos, pero nosotros, en mi calidad de procurador de los derechos humanos, yo sí puedo decirle al pueblo de Guatemala que en ningún momento nosotros recomendamos ningún traslado, ni dimos elementos necesarios. Nosotros, dentro de todo lo que nos solicitaron, fue verificar ciertos elementos del centro. Nosotros sí realizamos una recomendación al sistema penitenciario, pero fueron cuestiones administrativas. Antes del lobo. No. Durante el proceso. Como nosotros fuimos a verificar y encontramos ciertas situaciones como ausencia de agua potable, conflictos con la energía eléctrica, lugares, cómo estaba la infraestructura, ya para seguridad del mismo centro, ¿va? Entonces nosotros hicimos esas recomendaciones al sistema penitenciario para que la subsanara, pues, ¿verdad? Acordémonos que hay estándares internacionales de los centros y cómo los privados de libertad pues tienen que estar acondicionados. Pero en ningún momento nosotros tocamos ningún elemento, ni con el sistema penitenciario, ni con la juez, que son dos situaciones diferentes. Entonces, ¿no? Digamos que alguien que es parte del proceso tuvo que haber sido a través del abogado. Y puede saber cómo fue esa resolución. ¿Verdad? Le pide a la jueza: queremos que regrese nuestro pobre angelito que debe estar sufriendo en esa cárcel, que lo regresen a la anterior. Entonces viene la juez y ordena a través de una orden judicial que no se puede dejar de cumplir, si no se va el procurador preso, si no la cumple por desacato, se va en delito, que vaya y haga una investigación y la jueza manda, quiero que me investigue esto y esto, no podemos decir qué, pero digamos que es una especie de cuestionamiento. La PDH va, cumple la orden de la juez, ¿verdad? Aprovecha y le da recomendaciones al sistema penitenciario: mire, por lo menos agua tenga. Yo sé que todo el mundo se muere que los traten como Bukele. Yo creo que Bukele agua sí les da, y cómo bañarse, si no, no se aguantarían entre ellos, ¿verdad? No, también los grupos multidisciplinarios, ¿sí? es importante que tengan la presencia de ellos. Es una recomendación al sistema penitenciario, pero sí tenemos que dejar claro, pues, ¿verdad? Que las acciones fueron dirigidas al centro. Claro, primero una orden judicial. Primero, recomendaciones al centro. Mire, aquí no están cumpliendo con los convenios internacionales y todo en materia que ni siquiera hay agua. Es una cárcel de alta seguridad, pero realmente no es segura. Está mezclando enemigos, aquí se van a matar unos con otros. Algo que sí es muy bueno dejar muy en claro
El centro es un centro donde no está superpoblado. Es un centro como que tiene capacidad para 250 personas privados de libertad. Ajá. Aproximadamente hoy solo hay 160. Claro. Quiere decir que no está poblado. De los cuales que podría funcionar bien. Sí, de los cuales hay 120 privados de libertad denominados paisas. Son aquellas personas que no pertenecen a ninguna pandilla juvenil, y hay dos grupos de agrupaciones de grupos pandilleros, los que son denominados Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Están divididos definitivamente. Pero están en el mismo centro. Ajá. Ya, entonces, pero también este centro pues no está rebasado en el de su población. O sea que realmente sí, en ese sentido puede ser una prisión, porque aquí están solo condenados, no es preventiva, ya es una prisión. Sí. En donde están condenados la mayoría paisa, oigan el término, los paisas son paisanos, ¿verdad?, que no pertenecen a ninguna de las dos grandes maras. Sí. En el mundo, digamos que las maras son la Salvatrucha y la 18, sí, que no se crearon aquí en la zona 18, se crearon en Estados Unidos. De hecho, hay que decirlo, porque es que El Salvador tiene un problema tan grande en el tema de las maras, y por qué es que Bukele le entró a eso. La Mara Salvatrucha y la Mara 18 fueron creadas en Estados Unidos por salvadoreños, que cuando después los mandaron de regreso, ¿verdad?, vinieron a regar por el mundo las maras y dejaron los nombres, ¿verdad? Y aparte es que no crean que en la zona 18 solo hay Mara 18, ahí se pelean también los territorios entre la Salvatrucha y la 18. Bueno, pero regresando al tema, pasan al gordo que Lobo, ya se veía maroso, ¿verdad? Lobo, porque tiene una gran barba y todo, lo pasan a esta cárcel de alta seguridad. El ministro es claro que lo está pasando porque él es uno de los extorsionadores, detiene a la esposa y la acusa también a la esposa que estaba afuera de extorsionadora, de asesinato, de un montón de temas. El abogado o alguien que es parte del proceso le pide a la jueza que lo regrese a la prisión anterior, y la jueza le da la orden al procurador de derechos humanos que vaya y haga una investigación, una verificación. Verifique si todo lo que el abogado o quien haya hecho la solicitud está diciendo es cierto, que hay de cierto y que no hay de cierto. Y la decisión de regresarlo es de la jueza. Sí, y realmente nosotros pues solo informamos cómo se encuentra el centro, entre otras situaciones que nos preguntan, pero las preguntas son directas de la señora juez, y se respondió lo que ella solicitó. Y cabal, nosotros no podemos hacer caso omiso si encontramos alguna falencia del centro, y fueron las recomendaciones administrativas que se dieron al sistema penitenciario, pero en ningún momento iban encaminadas, ya, ni recomendadas a solicitar ningún traslado de ningún privado. ¿Cómo se llama la jueza? Era la licenciada Batún. Entonces, digamos, si el informe dice no hay agua, eso ya es un pretexto, si ella andaba buscando un pretexto para regresarlo a la otra prisión, decir, mire, ahí están malas condiciones porque ni agua hay. Ya el sistema penitenciario le da una excusa, como decimos nosotros, el perro que es haragán y uno que le pone alfombra, decían los muchachos, ¿verdad? Digamos, si ella andaba buscando excusas para regresarlo, las excusas están si el centro no funciona como debería funcionar. Sí, pero yo creo que hasta el hecho que sea inseguro y los de la otra mano lo puedan matar, ya es una razón para ordenar que mejor lo regresen al otro lado. Sí, yo creo que lo más certero sería analizar la resolución de la juez. Claro. ¿Cuáles fueron los elementos que la llevaron a ella a resolver de esa forma? Pues, ¿verdad? Pero esa quedará solo a las partes procesales, ya que el artículo también 314 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que los expedientes son públicos, pero para las partes procesales, no para todos. Entonces, aquí están las puertas abiertas para el abogado que venga a contarnos por qué hizo la solicitud. Ya serán ellos. Si la señora juez quiere venir a contar por qué ordenó el tema. Y el comisionado contra la tortura, tratos crueles, etcétera, etcétera, contra los privados de libertad, él va por su cuenta, tiene esa facultad, o también a él le dio la orden
A la institución de la tortura también le giraron una orden judicial. Ajá. ¿Qué fue lo que informaron? Yo creo que ahí sí yo no podría venir ni decir que lo hicieron o no lo hicieron, porque que realmente pues yo respondo por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, sabemos qué es lo que nosotros informamos lo que solicitó la señora juez, no solicitamos en Pero ningún también momento. está el informe de este comisionado contra la tortura. Ajá, exactamente, pues verdad, de que él tendrá pues que establecer cuáles Y fueron los es que parámetros. ahí es donde cuesta que se entienda, porque digamos, y lo voy a contar porque esa ley, eso es un convenio, un tratado internacional, ¿verdad? Se ratificó cuando yo era presidente del Congreso y fue Brunori, el representante del alto comisionado en derechos humanos, el que fue a mi oficina, me pidió que lo ratificáramos y eso provoca la elección de estos comisionados que se dedican a ver, pero hay que entenderlo, en el pasado, históricamente en todo el mundo, cómo trataron a los prisioneros en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, porque eso fue horroroso, pero también en cuanto a cómo los trataban en Vietnam, cómo los están tratando ahorita en todo lo que se está dando. Ese es el tema de lo que se habla en este problema en Israel, por ejemplo, en donde civiles están, en fin, todo ese tema, y por eso es que Naciones Unidas crea esta figura del comisionado contra malos tratos y la tortura, en fin, todo el tema, por evitar que eso que sucedió en el pasado se diera. Pero el informe de esa persona también depende mucho de la decisión de la jueza. Y todo eso se convierte en temas privados que lo declaran, el proceso está en una etapa... Ahorita hay una impugnación por gobernación. Ajá. Y realmente pues eso ya es la esfera de lo procesal de ellos. Y también es la esfera de la independencia judicial de la juez. Y al INASIF también va por orden de la juez. INASIF también se le solicita también esto y cada quien pues rendimos lo que nos corresponde. ¿Qué quiere decir INASIF? Instituto Nacional de Medicina Forense. Medicina Forense. A ustedes que ven televisión aquí los incentivamos a que vean, digamos, esas series de AXN y todo. Sí. Ese es parte del INASIF, los que hacen las autopsias, la medicina forense, de ahí salen las pruebas, la investigación, le aportan al Ministerio Público por instrucciones de la policía, son los que no dejan que se toque a la víctima. Eso es el INASIF, la parte de medicina forense que investiga los temas, también ellos dan un informe. ¿Verdad? Y en base a eso se ordena el tema. Pues no sabemos si en base a algún informe, porque como lo dije y lo repito, la decisión es de la juez. La decisión es de la juez. Si la juez es cómplice o no es cómplice, no si la juez se vuelve cómplice y quiere encontrar cómo lo regresa por otro tubo, pues encontró una buena salida en ordenarle a 3 instituciones, ¿verdad? Que vayan a hacer una investigación, les da las preguntas que pero lo que no se vale, creo yo que la población guatemalteca también debe de conocer es de que le echen la culpa que por instituciones estatales que están haciendo su trabajo venga y no asuma uno su responsabilidad, pues, ¿verdad? Porque la decisión es de la juez. No se vale que la gente no entienda qué es lo que está pasando, que no se vale que no sepa que es la juez la que da una orden y el que no cumpla la orden se va preso, ¿verdad? Por desacato. Se llama desacato el tema si uno no le hace caso a una orden judicial. Así es. ¿Verdad? Que es el tema de cuando el ministro dijo no vamos a participar de los allanamientos que no tienen que ir a puro tubo, porque un allanamiento lo ordena un juez y aunque no le guste al ministro, la policía tiene que formar parte de este allanamiento. ¿verdad? Y eso es algo sumamente importante que la misma población pues tenga el conocimiento, pues, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros agradecemos a todos estos podcasts donde realmente podemos tener el contacto con la población guatemalteca como debe de ser, no como una campaña, sino realmente como una forma de información a la población guatemalteca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como instituciones? Pues, ¿verdad? Que también yo los invito para que todo el guatemalteco miren nuestra página, donde todo lo que nosotros realizamos y se van a dar cuenta que el tiempo es lo que nos hace falta. Hacemos muchas cosas culturales también. Y algo muy importante, como lo comentabas ahorita, la participación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en los desalojos. A veces piensan que la Procuraduría de los Derechos Humanos va a ayudar a las personas al desalojo. A los desalojos judiciales, y no es así.
nosotros solo damos el acompañamiento y velamos que las instituciones estatales encargadas de llevar a cabo una resolución judicial, que es la del juez acompañado de la fuerza pública, utilice la objetividad, ¿ya? Y nosotros podamos mediar previo, pero también hay que salvaguardar la integridad física, no Claro, solo ese de es el mandato constitucional de las para lo que se personas. creó. Ajá. Hablemos del caso de Joviel Acevedo, Ajá. ¿verdad? Y su propia Mara, digamos por el estilo, los señores maestros, con todo Es respeto. que aquí es donde... Ahí es una orden judicial Sí. la que pide finalmente, después de mucho tiempo, que los desalojen. Sí, pero nosotros, ¿Ah? ahí nosotros tenemos que ser objetivos. Por eso, la institución del Procurador de los Derechos Humanos tiene que ser objetivo, neutral, ¿ya? Claro. Y apolítico. Entonces en el todas procurador partes. va al caso de Joviel Va al caso. para asegurarse que una cosa es que los desalojen Ya, y otra es que los cachimbeen para No, desalojarlos. y aparte también que se respete al funcionario público y a las fuerzas Igual, de seguridad. de dos vías. Que las partes, que haya un respeto. Que ni la policía, el ejército, el funcionario vaya Abuse, a ir a ni- tratar mal a los maestros, pero también que También los maestros no traten no mal. vayan a tirarle piedras y Porque todo lo ellos demás a los están policías. acompañando Cumpliendo una también. orden judicial después de un debido proceso. Y a todo eso, ¿el procurador va por sus pistolas o le Nosotros le nos avisa la notifican? juez, nos Ajá. avisa el juez o la juez en todo el país, y nosotros pues acompañamos. El año pasado acompañamos más de 75 desalojos, Ajá. ¿ya? Donde estuvo presente la Procuraduría de los Derechos Humanos, y lo que nosotros mediamos es que haya de primero una tranquilidad, un respeto a no violentarse de ninguno de ambos lados, y poder mediar para que todo esto se lleve con calma, Claro. con respeto. Entonces y que igual no cuando hay violento. una protesta frente al Congreso y todo, ahí hay alguien de la Procuraduría viendo Definitivamente. que ni la policía vaya a tratar inhumanamente, usemos la palabra esa, a quienes están protestando, pero que tampoco los que protestan Vayan a le violentar. paren tirando cosas a los diputados y todo, como ya ocurrió Sí. en una oportunidad. Nosotros lo que buscamos es salvaguardar la integridad de todos los de guatemaltecos. todos los seres humanos. Ya, porque los derechos humanos no son ni para un lado ni para el otro lado. No son solo para los Ya, buenos. ni solo para hombres ni solo para mujeres. Los derechos humanos no tienen sexo. Entonces, Ahí fue cuando Bukele, Exacto. cuando la oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos o la gente protectora de derechos humanos le fue a decir que estaba, ¿verdad? Estaba violando los derechos humanos, la respuesta de Bukele fue, está bien, entonces llévenselos, ¿verdad? Cuídenos ustedes, ya que yo no los sé cuidar, yo no los quiero cuidar. Procurador, Guatemala tendría la capacidad de separar el tema, digamos, de tener prisiones solo para estas maras que ya son un caso aparte. Mire. Porque están mezclando la mara de 18 con la salvatrucha. La gente lo aplaude, ojalá se maten entre ellos, dice la gente, no estamos de acuerdo en eso. Digamos, pero juntarlos con los paisa o en prisiones que sean diferentes de aquellos que están presos por delitos comunes o por delitos X que no tienen nada que ver con esa atroz tarea de las maras, que es una cosa yo creo que pavorosa. en primer lugar, hay que invertir en los centros de privación de libertad, ya sean de condenas o preventivos, Ajá. donde realmente pues a las personas se les tengan separadas por los delitos, ya para evitar que se mezclen las mismas poblaciones. Y lo que se debe de buscar, los estándares internacionales que deben de tener estos centros. Pero sí creemos de que de los 22 o 23 centros que están a nivel nacional, sí se necesita un mayor arreglo, se está haciendo, pero ese es un cáncer que lleva muchos años, no se le ha puesto la atención debida, porque realmente nadie está exento de caer en un centro por un accidente de tránsito, claro, por una pensión alimenticia, por lo que pues sea. Imagínense, sale por un accidente de tránsito, lo condenan porque iba a bolo y mató a alguien bolo y va a parar a la misma cárcel que los mareros. Y entonces uno dice, lo van a tratar mal que los mareros. No, al marero lo tratan bien como tratan al del accidente de tránsito. O sea, no hay ese tipo de... No, y crear, pues las poblaciones deben de estar debidamente identificadas y separadas para ver lo que es la tranquilidad de los centros penales. ¿Qué son los estándares internacionales? Por supuesto que haya alimentación, seguridad, sí, respeto, agua potable, ya por lo menos 1 hora de luz al exterior en los centros de privación de libertad
y entre otros. Va, entonces fíjense que los estándares internacionales no son, digamos, lo que la gente cree. El estándar internacional tiene que tener un espacio físico en donde estar, Sí. con su respectivo sanitario, tiene que tener el agua necesaria, tiene que tener sus tiempos de comida. Se permite inclusive que le pongan yodo a la comida para evitar los temas sexuales que previene el yodo. Y tiene derecho a 1 hora de sol al Como día, mínimo. como mínimo. Es decir, no tiene que estar todo el día en el patio, todo el día afuera, o viviendo en carpas afuera, ni mucho menos poner sus restaurantes, el tema de visita. O sea, los estándares internacionales no son lo que la gente cree de que son de todo para el detenido. No. O sea, sí se pueden hacer No, yo creo que ellos prisiones preventivas, ellos tienen que venir cárceles y que llenen los y requisitos. respetar los estándares, porque realmente si están ahí es por una situación, pero acordémonos de que los que están en prevención hasta tienen el principio de inocencia y hasta que sean condenados, Claro. pues purgarán una condena pero tienen que tener los Entonces, estándares esa es necesarios. una prisión preventiva, presunción de inocencia, lo tratan de una manera, ya fue condenado y dependiendo del delito debería ir a cárceles que vayan, y así hay en otros países. Me mandaron a una cárcel de menor seguridad, en donde yo podía estar en el campo 6 horas, 7 horas, ¿verdad? Y una cárcel de mayor seguridad donde apenas me daban la hora mínima de sol, que es a lo que tengo derecho. Yo he platicado con gente que ha estado detenida en Estados Unidos y en otros países, y sí se cumple, es el espacio, le dan libros para que lea. La televisión es una sola televisión en un área común. No tienen internet. Eso fue uno minutos, de las recomendaciones, porque hacen los grupos multidisciplinarios. Ajá. Son los que mantienen pues trabajando a la gente, estudiando, haciendo alguna tarea, y los deben de mantener ocupados para que también ese tiempo lo puedan aprovechar, generar sus propios ingresos y mantener a sus familias, porque lo más triste de las personas privadas de libertad, lo primero que pierden, aparte de la libertad, es su familia. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es algo que los motiva a ellos también a tener ese contacto, a sostener a sus familias que se encuentran afuera, sus hijos y todo. La granja penal Pavón De rehabilitación era una penal. granja con la intención de que sembraran su propia comida. Hoy está tan poblada que donde deberían de sembrar está lleno de carpas. Y yo fui a hacer una investigación donde las carpas están siendo habitadas por exmareros, porque si los exmareros están en las prisiones, los matan los mareros por haber abandonado la mara. Entonces todo eso es un desorden donde no hay tipos de prisiones de distintas categorías, y si la hacemos hay que tener cuidado de que llene los requisitos para que una juez como esta no encuentre el pretexto para regresar al otro a la prisión donde estaba, por ejemplo. Sí, y realmente... ¿Se puede pues, eso? Sí, definitivamente se puede y se debe de tenerlo, porque Ajá. la certeza jurídica es lo que todos los que somos estudiosos de derecho y todos los guatemaltecos es lo que buscamos, pues, ¿verdad? Bueno. Que todo sea apegado a la ley y que de esa forma pues haya un respeto a la identidad, a la integridad de la persona, que es lo más importante, ¿verdad? Y nosotros también queremos hacer ese compromiso con todos los guatemaltecos de que estamos haciendo un trabajo específicamente de velar por los derechos humanos, y tal como lo mencionábamos, nosotros no tenemos por qué estar haciendo campañas porque no somos electos por la población guatemalteca no vamos de a una hacer forma TikToks, pública. ni reels, ni nada para que vean que Sino realmente nosotros estamos haciendo un trabajo. Si quieren saber qué es lo que realiza el Procurador de los Derechos Humanos, los invitamos para que nos visiten en nuestra página y también en el Congreso de la República. Nosotros a todos las solicitudes que el Congreso hace, a todas les damos cumplimiento. ¿Denuncias, procurador? ¿Cuántas denuncias habrá presentado la Procuraduría? Mire, solo el año pasado recibimos alrededor de casi más de 13.500 denuncias, lo cual nosotros llegamos a su finalización alrededor de 12.300. Se quedaron solo las que estaban en trámite. Ya. Pero hoy por hoy podemos decir que tenemos. ¿Y de esas denuncias han salido denuncias al MP de parte de la Procuraduría? Definitivamente, claro, porque cuando el guatemalteco llega con nosotros y nosotros recibimos su denuncia, puede ser que sea un delito. Entonces nosotros no podemos investigar delitos. Ajá. Entonces lo que hacemos es que de forma inmediata nosotros lo trasladamos al Ministerio Público. Una cosa es, investigo derechos humanos,
eso es un delito, lo trasladan al Ministerio Público para que... ¿Cuántos casos habrá recibido el Ministerio Público de parte de la PDH? Mire, realmente nosotros tenemos un 5% de casi todo lo que nosotros de todas las denuncias que caen ahí. Sí, pero sí le decimos al pueblo de Guatemala de que por favor visite la página, nuestro informe anual circunstanciado, donde pueden encontrar lo que realizan las 17 defensorías, las 37 auxiliaturas y todo lo que gestiona el Procurador de los Derechos Humanos. Todo, acordémonos. Y sobre todo vayan, quéjese que si es un delito lo tiene que mandar al MP. Venga, Consuelo, es que no conozco a nadie más del MP. Pero todo eso tiene que convertirse en un juicio en contra de los responsables. Ese 5% es equivalente, estamos hablando a más de 5,000 casos en manos de... Sí, y realmente la cultura de denuncia casos. Es algo sumamente importante que el pueblo de Guatemala pues tiene que hacer, pues, ¿verdad? Para eso estamos las instituciones y por lo menos deberían de haber servir. 500 procesos abiertos del Ministerio Público a solicitud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Todo lo que llega nosotros lo tratamos. Bueno, señor ministro, se puede, no se trata de violar los derechos humanos, pues se pueden hacer cárceles donde se separen a los paisas, que aprendí ahora, donde se separen a las maras y se trate de manera diferente a las personas dependiendo de si es preventivo y dependiendo del delito por el que fue condenado. Algo que nosotros queremos también quedar claro es de que la institución del Procurador de los Derechos Humanos, dentro de esta política, dentro de mi administración, nosotros trabajamos preventivamente y trabajamos con todas las instituciones estatales. En ningún lugar dice que no podemos trabajar, cada quien en lo que le compete constitucionalmente, pero podemos trabajar porque al final del día el beneficio es el mismo. Estamos buscando el beneficio a todos los guatemaltecos. Entonces tenemos que tener la madurez suficiente de venir y poder trabajar conjuntamente para el país de Guatemala que tanto se lo merece. Bueno, no se vale entonces que ahora que ya sabe que se puede ir a quejar a la Procuraduría no lo haga. No se vale que solo le echen la culpa al procurador cuando fue una juez la que lo ordenó a solicitud de una de las partes, ¿verdad? No se vale que no hablemos con el INASIF, con este comisionado contra la tortura, o sea, hay mucho tema involucrado y así hay temas de los que no nos damos cuenta. Aquí porque era el lobo, el oso, ¿verdad? Y entonces se hizo tanto relajo, pero así deben haber muchísimos casos. Exacto. No, y agradecemos. Sí, agradecemos muchas gracias. Gracias, Roberto. Como constituyentes también muchísimas gracias. Vamos a poner de nuestra parte para dar a conocer la Constitución en materia de derechos humanos por todas partes. Qué mejor si es asociados a la Celebremos PDH. Los 40 años. Y ahorita en los 40 años vamos a darle charla como a 1,500 estudiantes para empezar. 1,800 estudiantes. Y ahí puede arrancar algo para el tema de verdad. Exija sus derechos, ¿verdad? Pero conozca su Constitución, es el tema. Bueno, si lo ofendimos, al oso, que diga al lobo, a su señora, a la juez, a todos los demás, aquí una tacita de café todo lo arregla, puertas abiertas para platicar del tema. Me encantaría platicar con ellos de este tema, de qué fue lo que pasó y saber cuántas veces pasa. Ministro, véngase a quejar de cuántas veces los jueces lo hacen retroceder en temas que usted ha ordenado y por qué se dan, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Gracias, para servirles. Hasta la próxima, al próximo capítulo. Nos vemos. Acuérdense, Club de Lectura con Alfonso Portillo, 15 de octubre en Sofos. No se pierdan nuestros capítulos de Emetra, uno de los peores problemas en materia de violación de nuestros derechos humanos, ese tráfico, el tránsito que nos está. Pero sobre todo, cada semana aquí, siendo objetivos didácticos, el problema político de actualidad, porque en eso se vuelve, ¿verdad? Bien, nos vemos. Hasta el próximo capítulo.